¿Quieres saber las diferencias entre House of the Dragon, la Casa del Dragón, y el libro original de Martin, Fuego y Sangre? Hola, soy Lecturo. En esta serie de vídeos vamos a leer capítulo por capítulo de la serie de HBO lo que escribió Martin respecto a las tramas que se desarrollan en cada episodio. Así veremos las diferencias. Muy importante, sin spoilers futuros sobre la serie. Solo lo que narra el capítulo, así que podéis estar tranquilos. Pongo mi voz intensito y empezamos con el episodio 9, El Consejo Verde. Descubrió el cadáver de Viserys un sirviente a la hora del murciélago, cuando el rey acostumbraba a tomar una copa de hidromiel. El criado corrió a informar a la reina Alysanne, cuyos aposentos se encontraban tan solo una planta por debajo de los del monarca. El septón Eustace, al plasmar por escrito tales sucesos ya años después, señala que el sirviente comunicó la infausta noticia directamente a la soberana, y solo a ella, sin suscitar la alarma general. Eustace no cree que esto fuera del todo casual. El fallecimiento del rey estaba previsto desde hacía un tiempo, arguye, y la reina Alysanne y su partido, los llamados Verdes, se habían cuidado mucho de dar instrucciones a todos los guardias y criados de Viserys, para que supieran qué hacer llegado el día. El enano Champiñón plantea una situación más siniestra, según la cual la reina Alysanne aceleró la partida de Viserys con una pizca de veneno en el hidromiel. Debe señalarse que Champiñón no se encontraba en desembarco del rey la noche de la muerte del monarca, sino en Rocadragón, al servicio de la princesa Rhaenyra. La reina Alysanne acudió de inmediato a la cámara regia acompañada por Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real. En cuanto confirmaron el fallecimiento de Viserys, Su Alteza ordenó que se sellara su alcoba y se apostaran guardias a sus puertas. El servidor que había hallado el cuerpo del rey quedó bajo custodia para evitar que difundiera la especie. Sir Criston regresó a la Torre de la Espada Blanca y envió a sus hermanos de la Guardia Real a convocar a los miembros del Consejo Privado del Rey. Corría la hora del búho. Entonces, como hoy, la hermandad juramentada de la Guardia Real constaba de 7 caballeros, hombres de probada lealtad e indudables proezas que habían jurado solemnemente consagrar su vida a defender la persona y la estirpe del monarca. Tan solo 5 capas blancas estaban en desembarco del rey en el momento del deceso de Viserys: el propio Sir Criston, Sir Harry Cargill, Sir Rickard Thorne, Sir Stephen Darklyn y Sir Willis Fell. Sir Eric Cargill, gemelo de Sir Harrick, y Sir Loren Marbrand, que estaban con la princesa Rhaenyra en Rocadragón, quedaron ajenos y sin implicación alguna, mientras sus hermanos de armas se adentraban en la noche a fin de levantar del lecho a los miembros del Consejo Privado. El consejo se reunió en los aposentos de la soberana, en el interior del torreón de Maegor. Nos han llegado multitud de relaciones de cuanto se dijo e hizo aquella noche. Con mucho, la más detallada y autorizada de ellas es La Danza de los Dragones, relato verídico, del gran maestre Munkun. Aunque la exhaustiva historia de Munkun no se redactó hasta una generación más tarde y se nutría de material de diversa índole, incluidas crónicas de maestres, memorias, registros de mayordomos y entrevistas con 147 testigos supervivientes de los importantes acontecimientos de aquellos tiempos. Su descripción del funcionamiento interno de la corte se basa en las confesiones del gran maestre Orville, a diferencia de Champiñón y del septón Eustace, cuyas versiones se derivan de rumores, hablillas y leyendas familiares. El gran maestre sí estuvo presente en la reunión y participó en las deliberaciones y decisiones del consejo, si bien debe reconocerse que en la época en que escribió, Orville anhelaba dar una buena imagen y absolverse de toda culpa de cuanto iba a acontecer. El relato verídico de Munkun, por tanto,
retrata a su predecesor a una luz quizá demasiado favorable. Congregados en las cámaras de la soberana mientras el cuerpo de su señor esposo se enfriaba en el piso superior, se encontraban la reina Alysanne, su padre, Sir Otto Hightower, mano del rey, Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real, el Gran Maestre Orville, Lord Lyman Bisbury, consejero de la moneda, un hombre de 80 años, Sir Tylan Lannister, consejero naval, hermano del señor de Roca Casterly, Larys Strong, apodado Larys el Patizambo, señor de Harrenhal, consejero de los rumores, y Lord Jasper Bild, motejado Vara de Hierro, consejero de los edictos. El gran maestre Munkun denomina a esta asamblea el Consejo Verde en su relato verídico. El gran maestre Orwell inauguró la reunión con un repaso de las tareas y los procedimientos acostumbrados y requeridos tras el fallecimiento de un monarca. Se convocará al Septone Eustace para que administre el viático y ore por el alma del rey. Un cuervo debe partir hacia Rocadragón inmediatamente a fin de informar a la princesa Rhaenyra del deceso de su padre. Tal vez Su Alteza, la reina, desearía redactar el mensaje con el ánimo de suavizar tan triste noticia mediante unas palabras de condolencia. Las campanas siempre doblan para anunciar la muerte de un monarca, de modo que debería organizarse y, claro está, debemos emprender los preparativos para la coronación de la reina Rhaenyra. Todo eso debe esperar, interrumpió Sir Otto Hightower, hasta que se zanje la cuestión sucesoria. Dado su cargo de mano del rey, contaba con el privilegio de hablar en nombre del soberano, incluso de sentarse en el trono de hierro en su ausencia. Viserys le había otorgado autoridad para gobernar los 7 reinos, y hasta que llegue el momento de coronar a nuestro nuevo rey, tal gobierno había de continuar. «De coronar a nuestra nueva reina», corrigió alguien. Según nos narra el gran maestre Munkun, tales palabras las pronunció Orville, si bien en voz baja, una leve objeción, pero Champiñón y el Septone Eustace insisten que fue Lord Bisbury quien alzó la voz y en tono acre. «El rey», insistió la reina Alysanne. «El trono de hierro por derecho debe heredarlo el hijo legítimo mayor de Su Alteza». La discusión que se siguió se prolongó hasta el alba, nos cuenta el gran maestre Munkun. Champiñón y el Septone Eustace coinciden. Conforme a sus crónicas, tan solo Lord Bisbury habló en pro de la princesa Rhaenyra. El anciano consejero de la moneda, que había servido al rey Viserys durante la mayor parte de su reinado y antes que a él a su abuelo, el viejo rey Jaehaerys, recordó al consejo que Rhaenyra era mayor que sus hermanos, que contaba con más sangre Targaryen, que el difunto monarca la había escogido como sucesora, que asimismo el soberano había rehusado en repetidas ocasiones alterar el orden sucesorio pese a los ruegos de la reina Alysanne y sus verdes. Esos centenares de señores y caballeros terratenientes cendados que habían rendido obediencia a la princesa en el año 105 y que habían prestado solemne juramento de defender sus derechos. La crónica del maestre Orville difiere tan solo en que pone muchos de tales argumentos en su propia boca en vez de en la de Bisbury, si bien los sucesos subsiguientes nos indican que no fue así, tal como ya veremos. Pero esas palabras cayeron en oídos de pedernal. Sir Tylan señaló que muchos de los señores juramentados para defender la sucesión de la princesa Rhaenyra habían fallecido largo tiempo atrás. «Han pasado 24 años», dijo. «Yo, por mi parte, no pronuncié tal voto. Era un niño por entonces». Vara de Hierro, el consejero de los edictos, citó el Gran Consejo del año 101 y la elección del viejo rey en la persona de Baelon en detrimento de Rhaenys en el año 92. Luego divagó largo y tendido sobre Aegon el Conquistador,
sus hermanas y la sacrosanta tradición ándala, según la cual los derechos de un hijo legítimo siempre se anteponen a los de una simple hija. Seroto le recordó que el esposo de Rhaenyra no era sino el príncipe Daemon. Todos conocemos su naturaleza. No os equivoquéis, porque si Rhaenyra se sentase algún día en el trono de hierro, sería el señor del lecho de pulgas quien nos gobernase, un rey consorte tan cruel e intransigente como Maegor. Mi cabeza sería la primera en caer, no lo dudo, pero la de vuestra reina, mi hija, la seguiría pronto. No perdonará la vida a mis hijos tampoco, declaró la reina Alysanne haciéndose eco de sus palabras. Aegon y sus hermanos son los hijos legítimos del rey y tienen más derecho al trono que su estirpe de bastardos. Daemon buscará algún pretexto para darles muerte a todos, aun a Elaena y sus pequeños. Un Strong dejó tuerto a Aemon, no lo olvidéis. Era un niño, cierto es, pero del zagal sale el hombre, y los bastardos son monstruosos por naturaleza. Si reinase la princesa, le recordó Ser Criston Cole, Jacaerys Velaryon reinaría tras ella. Los 7 asistan al reino si sentamos a un bastardo en el trono de hierro. Se explayó sobre los caprichosos modos de Rhaenyra y la infamia de su marido. Convertirían la fortaleza roja en un lupanar. Ninguna hija de hombre estaría a salvo, ni ninguna esposa de marido, ni siquiera los niños. Ya conocemos las inclinaciones de Daemon. No queda constancia alguna de que Lord Larrys Strong pronunciara una palabra durante el debate, pero eso no era desusado. Aunque de verbo ágil cuando era preciso, el consejero de los rumores atesoraba sus palabras como un avaro acumula sus dineros, y prefería escuchar a hablar. Si seguimos adelante, previno el gran maestre Orville al consejo según el relato verídico, seguramente nos conduzca a la guerra. La princesa no se inhibirá tímidamente y cuenta con dragones. Y amigos, apostilló Lord Bisbury, hombres honorables que no olvidarán los votos pronunciados ante ella y su padre. Soy anciano, pero no tanto como para quedarme impávido mientras los de vuestra ralea os conjuráis para robarle su corona. Dicho aquello, se incorporó para marcharse. En cuanto a lo sucedido después, nuestras fuentes difieren. El gran maestre Orville nos narra que prendieron a Lord Bisbury a la salida por orden de Seroto Hightower y lo escoltaron a las mazmorras. Tras ser confinado en una celda negra, acabaría por morir de un resfriado mientras aguardaba el juicio. La crónica del Septón Eustace relata algo distinto. Según sus páginas, Ser Criston Cole obligó a Lord Bisbury a volver a sentarse y le rebanó el gaznate con un puñal. Champiñón también atribuye su muerte a Ser Criston, aunque, en su versión, Cole agarró al viejo por el cuello del jubón y lo arrojó por un ventanal, para que muriese atravesado por las picas de hierro del foso seco que había debajo. Las 3 relaciones sí coinciden en un aspecto. La primera sangre vertida en la danza de los dragones fue la de Lord Lyman Bisbury, consejero de la moneda y Lord Tesorero de los 7 reinos. No se volvió a oír disenso alguno tras la muerte de Lord Bisbury. El resto de la noche se invirtió en planear la coronación del nuevo soberano. Debía hacerse con premura, en esto todos sí coincidían, y en confeccionar listas de posibles aliados y enemigos en caso de que la princesa Rhaenyra rechazase aceptar la entronización del rey Aegon. Dado que la princesa se encontraba confinada en Rocadragón, a punto de dar a luz, los verdes de la reina Alysanne gozaban de cierta ventaja. Cuanto más tiempo ignorase Rhaenyra el fallecimiento del rey, más lentamente obraría. Tal vez la muy puta muera al parir,
Cuenta Champiñón que dijo la reina Alysanne: ningún cuervo voló aquella noche. No doblaron las campanas. Los sirvientes que sabían de la defunción del monarca acabaron en los calabozos. Sir Crichton Cole recibió la tarea de prender a los negros que quedasen en la corte, los señores y caballeros que pudiesen inclinarse en favor de la princesa Rhaenyra. No inflinjáis violencia alguna, a no ser que se resistan, ordenó Sir Otto Hightower. Los hombres que se prosternen y juren lealtad al rey Aegon no sufrirán el menor daño por nuestra parte. ¿Y quienes se nieguen?, preguntó el gran maestre Orville. Son traicioneros, dijo Vara de Hierro, y como tales deberán morir. Lord Larys Strong, consejero de los rumores, tomó la palabra entonces por primera y última vez. Seamos los primeros en jurar. No vaya a ser que haya traidores entre nos. Tras desenvainar el puñal, el patizambo se hizo un corte en la palma de la mano. Un juramento de sangre para unarnos a todos, hermanos hasta la muerte. Y así fue como todos los conspiradores se rajaron la palma y se estrecharon las manos jurando solemne hermandad. Tan solo la reina Alysanne quedó exenta de tal juramento en atención a su condición de fémina. Ya rayaba el alba sobre la urbe antes de que la reina Alysanne despachase a la Guardia Real en busca de sus hijos, Aegon y Aemon, para que los llevaran ante el consejo. El príncipe Daeron, el más joven y considerado de sus hijos, se encontraba en Antigua sirviendo como escudero de Lord Hightower. El tuerto príncipe Aemon, de 19 años, fue hallado en la armería recogiendo un peto y una cota de malla para su instrucción matutina en el patio de armas. —¿Aegon es el rey? —preguntó a Sir Willis Fell—, ¿o debo arrodillarme y lamer el coño a la vieja ramera? La princesa Elaena estaba desayunando con sus hijos cuando se presentó la Guardia Real. Pero cuando le preguntaron por el paradero del príncipe Aegon, su hermano y esposo, dijo tan solo: «No está en mi lecho. De eso podéis estar seguros. Sois muy libres de buscarlo bajo las mantas». El príncipe Aegon estaba a sus travesuras, dice Munkun con vaguedad en su relato verídico. El testimonio de Champiñón afirma que Sir Crichton encontró al joven futuro rey azumbrado y en cueros en un tugurio del lecho de pulgas, donde dos niños del arroyo con los dientes afilados se mordían y despedazaban mutuamente para su disfrute, mientras una niña de no más de 12 años le daba placer con la boca. No obstante, achaquemos tan poco edificante imagen a la naturaleza de Champiñón y demos pábulo, en cambio, a las palabras del Septón Eustace. Aunque el buen Septón reconoce que se halló al príncipe Aegon con una querindonga, insiste en que la joven era la hija de un acomodado mercader, muy apreciado por lo demás. Es más, el príncipe inicialmente se negó a participar en el plan de su madre. «Mi hermana es la heredera, no yo», dijo según la versión de Eustace. «¿Qué clase de hermano priva de sus derechos a su hermana?». Tan solo cuando Sir Crichton lo convenció de que la princesa seguramente lo ejecutaría junto a sus hermanos si ciñese la corona, Aegon depuso su actitud. «Mientras perviva un legítimo Targaryen, ningún Strong puede confiar en ocupar el trono de hierro», dijo Cole. «Rhaenyra no tiene más remedio que cortaros la cabeza si desea que sus bastardos gobiernen tras ella». Fue esto y no otra cosa lo que persuadió a Aegon para aceptar la corona que le ofrecía el consejo privado, insiste nuestro buen Septón. Mientras los caballeros de la Guardia Real andaban buscando a los hijos de la reina Alysanne, otros mensajeros convocaron al comandante de la guardia de la ciudad y a sus capitanes. Había 7, cada uno encargado de una puerta en la Fortaleza Roja. Tras interrogarlos, a 5 se los consideró simpatizantes de la causa de Aegon. A los otros 2, junto con su comandante, se los juzgó indignos de confianza y se vieron cargados de cadenas.
Se nombró comandante de los Capas Doradas a Ser Luthor Largen, el más temible de los 5 leales. Al parecer un auténtico toro de más de 5 codos de altura. Según ciertos rumores, había matado una vez a un caballo de guerra de un puñetazo. Sin embargo, Ser Otto era prudente, por lo que tuvo la precaución de nombrar lugarteniente de Largen a su propio hijo, Ser Gawain Hightower, hermano de la reina, y le dio instrucciones de no quitar ojo a Ser Luthor por si daba muestras de deslealtad. Pasó un día, luego otro. No se convocó a Septones ni a las hermanas silenciosas a la cámara donde yacía el rey Viserys, hinchado y putrescente. No tañeron las campanas. Cuervos sí volaron, aunque no a Rocadragón, sino a Antigua, Roca Casterly, Aguas Dulces, Alto Jardín y a muchos otros señores y caballeros que, según creía la reina Alysanne, podían ser simpatizantes de su hijo. El hedor de la cámara del difunto rey ya emponzoñaba todo el torreón de Maegor, y ya se propagaba multitud de hablillas y rumores por toda la corte y el alcázar. Los calabozos de la Fortaleza Roja estaban tan repletos de hombres sospechosos de deslealtad que hasta el Septón Supremo empezaba a encontrar llamativas tantísimas desapariciones, y preguntó por algunos ausentes desde el septo estrellado de Antigua. Ser Otto Hightower, el hombre más metódico que jamás hubiese servido como mano, deseaba más tiempo para los preparativos, pero la reina Alysanne sabía que no cabía más retraso. El príncipe Aegon ya estaba harto de secretismo. «¿Soy el rey o no?», preguntó a su madre. «Si lo soy, coronadme ya». Las campanas echaron al vuelo al 10º día de la tercera luna del año 129, anunciando el fin de un reinado. El gran maestre Orville recibió al fin la venia para enviar sus cuervos, y las negras aves surcaron el cielo por centenares para propalar la nueva de la ascensión de Aegon por todos los rincones del reino. Se convocó a las hermanas silenciosas a fin de que acondicionaran el cadáver para su incineración, y se enviaron jinetes a lomos de caballos claros para difundir la noticia entre las gentes de desembarco del rey, al grito de «¡El rey Viserys ha muerto! ¡Viva el rey Aegon!». Al oírlo, escribe Munkun, hubo quien sollozó y quien vitoreó, pero la mayor parte de la plebe se quedó mirando silente, confundida y preocupada, y de cuando en cuando se alzaba una voz que decía «¡Viva nuestra reina!». Entretanto, se realizaban apresuradamente los preparativos de la coronación. Pozo Dragón fue el lugar escogido. Bajo su colosal cúpula había suficientes gradas de piedra para acomodar a 80.000 personas, y los gruesos muros, la imponente cubierta y las altísimas puertas de bronce hacían bien defendible el edificio en caso de que los traidores intentaran detener la ceremonia. El día señalado, Ser Criston Cole ciñó con la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador las sienes del hijo mayor del rey Viserys y la reina Alysanne, y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el segundo de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Su madre, la soberana Alysanne, bien amada del pueblo, colocó su propia corona en la cabeza de su hija Eelaena, esposa y hermana de Aegon. Tras besarla en las mejillas, la soberana se hincó de rodillas ante su hija, humilló la cerviz y dijo «Mi reina». Cuantos acudieron a contemplar la coronación continúa siendo un asunto controvertido. El gran maestre Munkun, basándose en Orville, nos dice que más de 100.000 plebeyos se apretujaron en Pozo Dragón y que sus vítores eran tan atronadores que sacudían los muros, mientras que Champiñón afirma que los asientos pétreos estaban medio llenos.
Puesto que el Septón Supremo se encontraba en Antigua por ser demasiado anciano y estar frágil para viajar a desembarco del rey, recayó sobre el Septón Eustas la unción del rey Aegon con los santos óleos y la misión de bendecirlo con los 7 nombres de los dioses. Quizá algunos miembros de la concurrencia, de vista más aguda que la mayoría, reparasen en que tan solo 4 capas blancas asistían al nuevo rey, no 5 como hasta entonces. Aegon, el segundo de su nombre, había sufrido las primeras deserciones ya a la víspera, cuando Ser Steffon Darkling, de la Guardia Real, se escabulló de la ciudad con su escudero, 2 mayordomos y 4 guardias reales. Al amparo de la oscuridad salieron a hurtadillas por un portillo, donde los aguardaba un esquife de pescadores para conducirlos a Rocadragón.